aproximadamente un mes vamos a tener una aplicación de Iglesia del Valle Central que usted va a poder instalar en su teléfono celular, iPhone o Android, y allí va a estar bien fácil tener acceso a las enseñanzas de la iglesia en audio o en video. Se está trabajando en eso y si Dios quiere en un mes vamos a estar listos. Mateo 11, verso 16 al 24, el título que le he dado es Advertencias contra la crítica y la incredulidad. Antes de entrar en lo que vamos a mirar aquí hoy, creo que es esencial tener un espíritu o una actitud autocrítica al escuchar este mensaje. Este mensaje es escrito por Mateo para mostrar lo que Cristo le dijo a los judíos en el contexto en que ellos se encuentran. Pero hay mucha aplicación para nosotros. Todos nosotros somos audiencia delante de Dios al escuchar su palabra, al leer su palabra, al ver los testimonios de lo que Dios está haciendo. Pero Dios espera una respuesta de parte nuestra. La gracia de Dios está allí, el amor de Dios no va a cambiar. Dios no nos va a juzgar si somos de Él. Pero sí espera una respuesta de nuestra parte. Hay una parte que Dios hace. Dios es soberano en elegirnos, en llamarnos, en las bendiciones que nos da. Pero Él ha diseñado que nosotros respondamos a la acción que Él toma. Hay una parte en nosotros. Y este mensaje está diseñado así para mostrar eso, esta porción de la Escritura. Hemos estado estudiando acerca de Juan el Bautista, empezando allí en el capítulo 11, él dudó acerca del Señor. Ese es un tipo de respuesta frente a Cristo Jesús, la duda. Acuérdese, cuando vimos la duda, el punto más importante de la duda es que la duda no significa incredulidad. Juan tiene una dificultad en creer completamente y le pregunta al Señor, el Señor le ayuda, le responde, ¿cómo? Haciendo milagros, haciendo prodigios, mostrándole el cumplimiento de Isaías 53 y le dice, yo soy el Mesías, lo afirma a la multitud que está a su alrededor, empieza a hablar acerca de Juan, les dice quién es Juan, lo presenta como el hombre más grande que ha nacido en la historia de la humanidad y en ese mismo contexto dice que a pesar de que es el hombre más grande, aún el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Entonces, Jesús afirma al profeta Juan, afirma el ministerio de Juan, pero por encima de él afirma el reino de los cielos. Y entrar al reino de los cielos basado en la gracia de Dios como mayor que cualquier acción que una persona haga aquí en la tierra. Por eso dice, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Sigue hablando. Habla del reino, sufre violencia, los violentos lo conquistan por la fuerza, eso está en el verso 12. Y ahí está hablando que el reino de los cielos se mueve violentamente, se mueve esforzadamente, porque hay mucho choque alrededor, hay mucha oposición, pero el reino sigue avanzando porque nadie puede contra el reino de Dios. Y los valientes son los que lo arrebatan. Es decir, los que entran, así como viene el reino de los cielos, con estrujos, con empujones, con violencia, enfocados en entrar allí al reino. Y no hablábamos de lastimar a nadie, pero tener una actitud violenta en relación con el reino, es decir, una disposición total de servir a Dios, de conocer a más de Cristo, de obedecer su palabra y de mantener el enfoque en ir al reino, ser parte del reino, porque allí es llamado el creyente. Y después el Señor termina allí, vimos la semana pasada, el verso 15 dice, el que tiene oídos, que oiga. Entonces, ese verso, alguien me preguntaba al final de la predicación, ese verso entonces termina esa sección hasta el verso 15 y el verso 16 comienza otra sesión y mi respuesta fue, el verso 15 termina esa sesión que leímos allí, pero comienza la siguiente también. Ese verso 15 en su contexto tiene que ver con lo anterior y con lo que sigue. Porque Jesucristo va a hablar aquí de la respuesta que hay frente al mensaje del Evangelio. La primera respuesta fue la de Juan, había duda y Dios lo afirmó. Ahorita vamos a ver dos respuestas más. Una es la crítica al reino de Dios y al rey, y la otra es ignorar
lo que Él presenta allí en su palabra. Y dice el texto del verso 16 al 24 en Mateo 11, pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, os tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no os lamentasteis. Porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Palabras bien fuertes las que el Señor está dando aquí, a estas regiones donde Él está predicando. Y acordémonos, verso 15, el que tiene oídos, que oiga. El Señor está esperando una respuesta. Eso es una invitación que nos da la introducción para entrar aquí, nos da la conclusión de lo que vimos en los versos pasados también. El Señor conoce el corazón del hombre. El Señor conoce el corazón de esa audiencia que está escuchando lo que Él está predicando y que está viendo los milagros que Él está haciendo. El Señor conoce el corazón de esta audiencia. El Señor está viendo lo que usted piensa. El Señor está viendo lo que ha habido en su corazón hoy, esta semana, que ha pasado en su vida. Dios conoce íntimamente su vida. Y la manera como usted ha vivido su vida, y me estoy adelantando un poquito aquí, demuestra cuál es la respuesta que usted tiene ante el mensaje del Evangelio. Porque uno puede decir, yo creo, sí, yo entiendo. Intelectualmente decir, pero sus acciones son las que representan cuál es su respuesta en realidad a Dios. Eso es lo que muestra el corazón, y el texto nos está llevando allí. El Señor está viendo al corazón y el Señor lo está llamando a este grupo al arrepentimiento. El Señor no solamente está confrontando el problema que ellos tienen, pero lo está llamando al arrepentimiento. Entonces la primera respuesta es la crítica, verso 16, pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, os tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no os lamentasteis. Esa generación a la que se está refiriendo es la gente que vive en su época, ¿sí? Son ellos. Él está enseñando, está haciendo los milagros, es a ellos a los que se refiere. Los niños que está comparando, en esa época las personas se reunían en las plazas. Si usted viene de una región o ha vivido en un pueblo pequeño, yo nací en una ciudad, pero mis papás nos llevaban de vacaciones a veces a un pueblo en las montañas. Silvia, en el departamento de Cauca, en Colombia, en las montañas, y me acuerdo que solo había una plaza, un parque en el centro del pueblo, y allí llegaban todas las familias. Y los adultos se sentaban a platicar, otros estaban vendiendo ice cream, otros vendían galletas, otras cosas, o los sábados veía que hacían el mercado. La gente compraba allí la fruta o las verduras, ahí llegaban los indígenas que vendían sus cosas. Y depende del pueblo, es lo que sucede. Y los niños, los muchachos, aprovechan para jugar. Entonces, en el contexto que Jesucristo está hablando, los niños como hacen los niños hoy en día. Los niños juegan lo que ven a sus papás hacer. Bueno, hoy en día muchos niños no saben qué hacen los papás, por eso saberse qué juegan, pero los niños veían lo que los papás hacían. Y ellos jugaban principalmente dos tipos de juegos. Uno era el juego del matrimonio o de la boda, y el otro era el juego del funeral. Uno diría, ¿juego del funeral? Pues suena como drástico, pero eso era lo que ellos conocían socialmente, las bodas y los funerales.
En las bodas, cuando había una boda, el novio y la novia salían por la calle del pueblo con un grupo de personas que iban acompañándolos, las damas, ¿cómo se llaman los hombres que acompañan? Chambelanes, o ese es un nombre, ¿no? Y ahí iban todos y celebrando, iban bailando, iban regocijándose en la fiesta de la boda. Cuando era el funeral también sucedía así. Todo sucedía caminando, a distancia de caminar. Entonces venía la gente llorando. Cuando hacían los funerales, la gente se golpeaba en el pecho, se golpeaba en la cabeza, se desgreñaban, gritaban, era una manifestación pública del dolor que sentían. Entonces los niños jugaban así. Y el Señor dice, aquí compararé esta generación, los compara con niños. Dice, ustedes son como niños. Esos niños van y arman el juego y se ponen a celebrar la boda y están tocando la flauta, y la flauta se supone que deben bailar y celebrar, porque la boda es una celebración. Pero no quisieron jugar, sino que se quedaron sentados criticando. Por eso dice, les tocamos la flauta y no bailaron. Hicimos endechas y no se lamentaron. Entonces, como no juegan el juego de la boda, hacen el otro juego, hacen el juego del funeral. Uno de los niños la hace de muerto, otro lo cargan y ahí van llorando y se ponen ceniza y lo que hacían públicamente. Y los invitan, vengan entonces, vamos a jugar, a lamentarnos. Y tampoco quisieron lamentarse. Jesucristo dice, los invitamos a la fiesta y no vinieron, los invitamos a llorar y no lloraron. Yo a veces pienso en los medios de la gracia que Dios nos da. Los medios de la gracia tienen que ver con la palabra, con la oración, la comunión, los eventos que la iglesia hace planeados, organizados con la intención de edificar la vida de la iglesia. Y digo, les tocamos la flauta, no bailaron. Hicimos endecha y no lloraron. El crítico, eso es lo que hace. No importa lo que esté pasando, decide quedarse sentado para criticar. No importa los milagros que Jesús haya hecho, ellos le hallaron la forma de criticar. Jesucristo representa a los niños que celebran la boda. Mire más adelante, el Señor dice allí en el siguiente texto, en el verso 18, porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen tiene un demonio. Cuando dice vino Juan que no comía ni bebida, Juan es el tipo del funeral. Juan era serio, era un hombre austero, es decir, que se negaba a muchas cosas. Lo único que comía eran langostas y miel silvestre. No se vestía como la gente normalmente, él se vestía con ropa de camello y un cinto de cuero. Juan no iba a las fiestas, Juan no andaba celebrando como todos celebraban. Juan andaba en el desierto, es una voz que clama en el desierto. Era un hombre solitario, era un hombre serio, y el mensaje que Juan predicaba era un mensaje fúnebre en el sentido de que Juan hablaba de la ira venidera de Dios, del juicio de Dios. El Señor dice, hicimos endecha y no lloraron. Está hablando del ministerio de Juan. ¿Qué hicieron ellos ante el ministerio de Juan? Y acuérdense, en el capítulo 11, el Señor Jesucristo habla de quién es Juan. Y el testimonio que Jesús da de Juan es que es el hombre más grande que ha nacido de mujer. Es Dios el que está hablando. Jesús es Dios. No es una opinión de otra persona. Es Dios. ¿Y qué dijeron ellos de Juan? ¿Tiene un demonio? ¿Alguien que es tan raro? ¿Alguien que no encaja en ningún grupo social? ¿Todo el tiempo está hablando de la palabra? ¿Todo el tiempo quiere hablar del juicio de Dios? ¿Todo el tiempo quiere hablar de arrepentimiento? Ese está endemoniado. ¿Por qué? Porque el que critica tiene que hallarle, le va a buscar un lado para decir, nah, y así justifica el no creer. Y es lo que esta generación estaba haciendo. Jesús está confrontando ese problema con ellos allí. Verso 19. Vino un hijo del hombre que come y bebe y dicen, mirad, un hombre glotón, bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Jesucristo es la ilustración de los niños celebrando la boda o el matrimonio. Están de fiesta. Están jugando, están cantando, están celebrando. Mire Mateo 9 para que vea lo que dice allí, versos 14 al 15. Y ahí presenta el contraste entre el ministerio de Jesús y el ministerio de Juan. Mateo 9, 14 al 15 dice, entonces se le acercaron los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos? ¿Sí ven ahí la ilustración
del funeral o de la austeridad, de la seriedad. ¿Por qué nosotros los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio será quitado, entonces ayunarán. Está mostrando el contraste entre el ministerio de Juan y el ministerio de Jesús. El mensaje era el mismo, la persona era diferente. El llamado de Juan era ese, y Juan así fue. La labor del Señor Jesucristo era esa, es llamado de una manera correcta, amigo de pecadores, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Jesucristo vino por ellos. Él dijo, el que está enfermo es el que necesita al médico, no el que está bien. Pero para estar con los recaudadores de impuestos y los pecadores, Jesucristo comía con ellos. ¿Y qué dicen? Mira, un glotón. Un glotón es una palabra bien baja para describir al Señor Jesucristo. Porque un glotón es una persona que se embute comida, come y hasta que le duele el estómago. Es una persona careless, es una persona que no tiene dominio propio. Es una persona bien centrada en sí misma. Ese es un glotón. Jesucristo no es así. Ellos están insultando al Señor. Y un bebedor de vino, el vino que ellos bebían en ese entonces era una mezcla con agua. William Barclay dice que la mezcla que ellos tomaban del vino con agua en ese entonces equivalía a lo que nosotros consumimos hoy como café o té. Ese era el efecto que tenía normalmente en una comida. Pero ellos están diciendo, es un bebedor de vino, están hablando de él como un borracho, como uno que está perdido, dominado o intoxicado por el alcohol. Esa es la crítica de ellos, esa es la respuesta que esta generación está presentando frente al mensaje del Señor Jesucristo. ¿Pero es eso el Señor Jesucristo en realidad? No, simplemente le buscan la vuelta, le miran otro ángulo hasta que encuentran algo para criticar. A veces sucede así. Hay gente en la iglesia que se esfuerza, gente que trabaja duro aquí, Iglesia del Valle Central. Se preparan, pero parece que aunque se toque la flauta, no bailan, y aunque hagan endechas, no se lamentan, ahí no están. Pero hay que opinar, no, pero es que lo hicieron así. O ¿por qué no lo hacen mejor de esta manera? Y cuando viene el evento, ahí no están. Yo creo que Dios nos está hablando aquí a nosotros. Por eso dije al principio, a menos que tomemos un espíritu autocrítico con este mensaje, no vamos a sacar nada de aquí. Y todos tenemos algo de esto, a nivel personal. ¿Cuál es nuestra respuesta ante lo que Dios nos está mostrando? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo planeamos nosotros, si somos de los violentos que arrebatan el reino de los cielos, para movernos a entrar allí? ¿Cuál es la fuerza que caracteriza nuestras vidas en ir allí? ¿O estamos nomás desde el fence, esperando que otros lo hagan y al final decir, lo hubieran hecho diferente? Yo sabía. Tenemos que revisar cómo está el corazón. ¿Qué tenemos que ver nosotros con esta generación que Jesucristo está ayudándole aquí? Porque no lo está acusando por acusarlos, Él está ayudando a ver cuál es su condición para que finalmente cambien y se arrepientan. Y dice allí al final del verso 19, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. A lo que se está refiriendo el Señor, cuando Mateo escribe esto, que el Señor dice es la evidencia del que está llevando el mensaje de Dios se va a notar. La sabiduría es el mensaje verdadero de Dios. Se justifica por los hechos, es los que presentan el mensaje de Dios y son fieles en presentar el mensaje de Dios, como el Señor Jesucristo y como Juan. El efecto, el fruto de su ministerio se va a notar por las vidas transformadas a través de ese mensaje. Entonces la sabiduría se justifica por sus obras. El Señor dice, aunque critiquen lo que quieran criticar, el ministerio se va a notar por sí mismo y va a permanecer. Va a haber un fruto. A continuación, en los siguientes versos, se puede ver un cambio drástico en la manera como el Señor habla. Suena como que el Señor está diciendo algo duro aquí, pero si usted le presta atención, aquí cambia. Aquí el diálogo cambia completamente, se va a un extremo.
que es necesario, donde el Señor Jesucristo empieza a hablar de juicio. A este punto el Señor no está hablando de juicio. El Señor está hablando, no critiquen, mejor haga lo que tiene que hacer, se compromete, si no puede, ora, clama. Es parte de lo que Dios está haciendo. Estas multitudes querían el beneficio que Cristo les ofrecía, pero no querían seguirlo a Él. No les interesaba seguirlo a Él. Tenían otros planes. Sus planes eran más importantes. Y para justificarlo, criticaban a lo que el Señor estaba haciendo, lo que Juan estaba haciendo. Y el Señor los llama a que no hagan eso más. Entonces, la segunda respuesta al mensaje del Señor es la indiferencia. Ese es el punto número 2. Y el verso 20 dice, entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían, y aquí ya se mueve, arrepentido. Aquí ya habla de arrepentimiento. Ya se va específicamente a la respuesta del corazón. Primero la crítica, pero aquí ya se fue al corazón. No se habían arrepentido. Increpar, esa palabra es oneidizo en griego, que quiere decir reprender, reprochar. Y los reprende, ¿por qué? Porque no se han arrepentido. El mensaje que ellos han escuchado, las ciudades que va a reprender, es suficiente para que se arrepientan. La evidencia está allí enfrente de ellos y es necesario que se arrepientan. Dios ha cumplido sus promesas. Las profecías todas vienen cumpliéndose una por una. El Señor Jesús lo demuestra con Juan el Bautista, que era el heraldo, una voz que clama en el desierto, que iba a anunciar la venida del Señor Jesucristo. Y lo confirma sanando multitudes. Hay miles de personas que fueron sanadas en este proceso, en este tiempo. ¿Sí? Y el Señor los reprende, no solo para mostrarles su pecado, pero para que presten atención y se arrepientan, para que consideren su condición frente a Dios y puedan arrepentirse. Usted, cuando escucha el mensaje de la palabra, usted necesita tomar una decisión. Usted cuando sale de aquí, es más, antes de salir de aquí, usted ya tomó una decisión en su corazón al escuchar el mensaje de la palabra. No puede tomar el servicio del domingo como que cumplió con su acto religioso durante la semana y check. Ahora, ¿qué sigue? Tiene que haber una transformación en su vida. El nivel de transformación lo determina el Señor y su disposición a escucharlo y a obedecerlo a Él. Pero usted tiene que responder, tiene que experimentar cambios en su vida semana a semana, si es que es la palabra la que se predica. La única que puede cambiar su corazón, la única que puede cambiar mi corazón, la única que nos puede limpiar es la palabra de Dios. No hay nada más que pueda traer un cambio en nuestras vidas. Usted está contento con la vida que lleva, usted dice, ya llegué, yo no necesito nada más, entonces, ¿para qué estar aquí? Pero si usted sabe que hay más, si usted se mide frente al estándar que es Cristo Jesús y falta mucho más, usted necesita prestar atención. El que tenga oído que oiga, si tiene oídos, úselos para escuchar y responder con su corazón ante Dios, frente al mensaje. Yo le pregunto, ¿necesita usted ser reprendido por el Señor para que entonces usted crea? Ojalá que no. Yo procuro no estar en esa posición lo más que puedo. Mire lo que viene con la reprensión a los que no creen. Porque si el patrón de su vida es que usted no responde a lo que Dios dice, el patrón de su vida es que en lugar de elegir complacer a Dios, usted elige complacerse a sí mismo y continuar en su pecado, es lo que sigue aquí adelante. Verso 21, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Pero os digo, por eso os digo, que en el día del juicio, si ven como ya está hablando de juicio, cambió completamente el diálogo aquí. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Estas dos ciudades, Corazín y Betsaida, es donde Jesucristo hizo gran parte de sus milagros, donde predicó el mensaje. Corazín y Betsaida, toda esa región cerca de Capernaum. Ahora vamos a movernos a Capernaum.
No fueron pocos los milagros. Cuando hemos leído, dice que multitudes fueron alimentados, 5,000 personas en una ocasión, 3,000 personas en otra ocasión. Endemoniados fueron liberados, ciegos pudieron ver, muertos fueron resucitados, sordos empezaron a oír, cojos empezaron a caminar. Esto quiere decir que el nivel de conocimiento que estas dos ciudades, Corazín y Betsaida, tenía del reino de Dios, más allá de la palabra, la evidencia que vieron era altísimo. Ellos conocían la verdad. Y ellos conocían a Jesús. Jesús es la verdad. Entonces, de acuerdo al nivel de conocimiento, debe ser el nivel de respuesta al Señor. Mire, de acuerdo al nivel de su obediencia a la palabra del Señor, es el nivel de bendiciones que Dios permite en su vida. Así es. De acuerdo al nivel de conocimiento que usted tiene de la verdad de Dios, así espera Dios su respuesta y su acción y su fruto dentro del reino, edificando a otros para la gloria del Señor. Estas dos ciudades sabían la verdad. Tuvieron el privilegio de tener allí al Mesías entre ellos. Pero es evidente que habían rechazado el poder de Dios, el mensaje de Dios, que era muy alto para ellos, y habían sido juzgadas por el Señor Jesucristo y encontradas culpables contra Dios. Y el Señor las compara contra Tiro y Sidón. Tiro y Sidón en el Antiguo Testamento fueron ciudades muy poderosas, vecinos de Israel, con mucho poder, pero igualmente muy perversas. Y el Señor habló contra esas ciudades por medio de los profetas Isaías, Ezequiel y Amós. Y profetizó el juicio que venía contra esas ciudades por su maldad. Y Dios llevó a cabo su juicio para destruir estas ciudades. Entonces el Señor, los judíos saben de Tiro y de Sidón. ¿Cuál es el concepto que los judíos tienen de Tiro y de Sidón? Pongamos un ejemplo. ¿Qué pensamos cuando oímos de la palabra Las Vegas? ¿Cómo le llaman los mundanos? De Sin City, la ciudad del pecado. Entonces nosotros pensamos, estamos en modo de esto, ¿no? Si viene el juicio de Dios, nosotros no nos tiene por qué llegar primero. Las Vegas está peor, para no mencionar otras ciudades. Pero ellos sabían de estas ciudades. Y ellos, cuando Jesucristo dice Tiro y Sidón, ellos inmediatamente entienden a qué se refiere el Señor. Y su concepto de sí mismos es superior a esas ciudades, porque eran ciudades paganas, ciudades de gentiles, donde no tenían la ley de Dios ni los profetas. Y nunca habían escuchado o nunca habían obedecido la verdad de Dios, lo poco que llegó allá, pero fue poco. Y Dios los juzgó y Dios les dice, no es como ustedes creen, no es como ustedes piensan. El juicio para ustedes es peor que para Tiro y Sidón. A Tiro y Sidón les va a ir mejor, si se pudiera usar ese término, en la condenación que a ustedes. Porque ustedes conocen la verdad. Ustedes son testigos del Mesías, de su poder manifestado en los milagros y en los prodigios que Él ha hecho. Pero su respuesta ante el mensaje ha sido una respuesta de indiferencia, no han querido creer. No son mejores que otras ciudades. Son calificados no por la comparación con otros, sino por la ley de Dios, por el conocimiento que tiene la ley de Dios. Y para esas ciudades era más soportable el castigo que para ellos. El peor pecado, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, el peor de todos los pecados es la incredulidad. Y la incredulidad no es cuando alguien dice, no creo. Porque a veces alguien dice así aparentemente, pero algo está pasando en su corazón. La incredulidad es cuando alguien conoce el mensaje y sale y como vive es un grito abierto diciendo no creo, aunque no diga no creo. Pero sus acciones están revelando que esa persona no cree. Y eso es lo que está pasando con estas ciudades. El Señor los está confrontando porque conocen la verdad, pero no han querido responder. Hay personas que pueden ir a la iglesia, viven vidas moralmente conservadoras, son buenos ciudadanos y se consideran a sí mismos como buena gente. Y se comparan con otras personas. Dicen, yo no soy como ese que está en la calle. Yo no ando robando como aquel que le hace daño a la gente.
El Señor está diciendo, si usted ha escuchado la verdad y usted no está obedeciendo la verdad, tal vez si los dos son condenados, para Él es más soportable su castigo que para usted, porque usted conoce la verdad. ¿Qué está haciendo con la verdad? Este mensaje confronta de frente y expone la vida, hablemoslo, de nosotros que nos llamamos cristianos, que conocemos del mensaje, que conocemos de la palabra. Me decía alguien de una iglesia donde, cuando se pasó esa ley aprobando el matrimonio entre homosexuales, lesbianas, que el líder de esa iglesia empezó a hablar rechazando al homosexual, hablando de lo sucio, lo inmundo que es el homosexual. Y yo le decía, dime más, ¿qué más dijo? El mensaje era así nada más. Yo le decía, ese hombre está pecando. Ese hombre está pecando porque Cristo vino a morir por los homosexuales también. Él vino a morir por los ladrones. ¿Y quién se cree el que está en la iglesia que puede señalarlo y pisotearlo como alguien a quien no hay que predicarle el evangelio o como alguien a quien Dios no puede alcanzar? ¿Qué tal del que es un criminal? Y le hizo daño a varias personas. Está en la prisión, se arrepiente, Dios lo salva. Está libre de sus pecados, pero los que fueron sus víctimas por no perdonar y por no creer en el mensaje van al infierno y sufren peor que lo que están sufriendo aquí ahora. El mensaje es muy claro cuando el Señor usa estas ciudades como ejemplo. Es obvio lo que el Señor está hablando aquí. Nosotros tenemos que pensar, ok, ¿qué hago yo con este mensaje? ¿Qué me dice Dios a mí aquí? ¿Cómo puedo revisar mi vida a la luz de estas escrituras? Conocen el mensaje de la palabra, pero viven sin honrar a Dios. En realidad no creen y piensan que son mejores que los que abiertamente se ven perdidos en el pecado. Pero Jesús dice que el peor pecado, de nuevo, es la incredulidad. Su manera de vivir demuestra qué tanto le cree usted a Dios. ¿Tiene usted fe en Dios? ¿Está esperando en Dios verdaderamente? ¿Sus acciones representan eso? Dios ve el corazón y está llamando a estas ciudades a que se arrepientan porque dice, porque no se arrepintieron. Acuérdense lo que mencionamos del verso 11. Dice, en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Ese mismo principio. No piense que porque está en la iglesia es mayor que otras personas o es más que otros. O usted no puede hablar con personas que usted dice, esa chusma. Todas las personas necesitan escuchar el evangelio y la obediencia al evangelio de parte de nosotros se manifiesta en nuestra disposición de alcanzar a todos. Y yo creo que ahí cabe cuando dice la palabra que no juzguemos. La palabra no dice que no juzguemos, pero dice no juzguemos para que no seamos juzgados. Está hablando después de cómo juzgar apropiadamente. Pero si nomás nos quedamos al principio, venimos a ser como los hipócritas, y es lo que estaba haciendo esta generación aquí, una generación de hipócritas, que se consideraban superior al mensaje, y por eso cuando salían de escuchar a Jesucristo, no hacían nada con el mensaje, lo ignoraban. Desde el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y lo que dije, Juan, es la gracia de Dios para entrar al reino, no el calificativo que yo pueda tener. No hay nada en mí en lo que me pueda gloriar, y cualquiera que se ha de gloriar, que se gloríe en Cristo, dice Pablo. El día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras, dice allí. Y introduce el Señor esta palabra, esta frase, el día del juicio. Está hablando de falta de arrepentimiento, está hablando del día del juicio. ¿Cuál es su postura frente a la verdad de Dios, frente al mensaje de la palabra? ¿Cuál es? El juicio viene. Y déjeme, le digo algo, el juicio viene más rápido de lo que usted se imagina. Está cerca, la venida del Señor no está muy lejos, está cerca. Las señales son obvias. Los textos, cuando lleguemos más adelante a Mateo 22, Mateo 24, avancemos allá, vamos a ver que las señales apuntan en una sola dirección.
Las cosas están preparadas para que suceda lo que el Señor nos ha dicho en la palabra. Y no podemos vivir la vida pensando como con que esté entretenido, con que esté cómodo, con que esté bien alimentadito, bien saludable, con que tenga todo lo que yo quiero, entonces soy un buen cristiano. I don't think so. ¿Cuánto nos cuesta vivir para el Señor? Y todos somos confrontados con esto. ¿Cuánto creemos en realidad? Todos decimos yo creo, pero ¿cuánto creemos? Verso 23 dice: y tú, Capernaum, decidí separarlo allí. El Señor menciona 3 ciudades, pero por alguna razón menciona Capernaum diferente. Entonces hice una separación aquí, considerando lo que el texto nos dice. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? ¿Hasta el Hades descenderás? Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué el Señor separó Capernaum? Capernaum es la ciudad y la región donde Él se movió a vivir cuando era un adulto, porque a Él lo corrieron de Nazaret. Lo querían apedrear allí cuando empezó a predicar, entonces fue a Capernaum, y desde Capernaum era su centro de operaciones, era donde Jesús siempre regresaba. Quiere decir que Jesús hizo más milagros en Capernaum que en las otras 2 ciudades, que en Corazín y en Betsaida. Entonces el Señor, cuando Mateo está narrando esto, está incrementando la intensidad de la confrontación que Jesús está haciendo. Y en inglés se dice, bueno, en español está pegando en el corazón, ¿no? De pronto digo la expresión mala en inglés y quedo ni de aquí ni de allá, como la India María. Pero bueno, Capernaum es donde el Señor está ministrando. Y dice, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? ¿Por qué dice el Señor Jesús eso? Oh, Capernaum es donde tenemos a Jesús, el Mesías. Nosotros tenemos al Maestro. Nosotros tenemos al Señor. Sí, pero ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho con el Señor? ¿Qué han hecho con el mensaje? Ellos también han criticado al Señor. Ellos también han reaccionado ignorando el mensaje, porque uno estudia Capernaum, la historia de Capernaum, usted se va allí a buscar toda la historia que pueda encontrar Capernaum en relación con el Señor Jesucristo. Ellos no corrieron a Jesús, ellos no persiguieron a Jesús, ellos no tienen el récord de haber hablado mal de Jesús. Entonces, ¿qué pasó con Capernaum? Capernaum es esa ciudad donde escuchan el mensaje, dicen, y se van y como que nada pasó. Yo creo que ahí se acerca más a Iglesia del Valle Central. Yo creo que esta es una iglesia única. Yo creo que esta es una iglesia, muy buena iglesia. Yo creo que es difícil encontrar una iglesia como esta, y seguro que hay más y hay mejores que estas. Pero cerca de nosotros es difícil. Y yo creo que yo pudiera decir, ¿y tú, Iglesia del Valle Central, acaso serás elevada hasta los cielos simplemente porque tienes el conocimiento que tienes? Porque si los milagros que se hicieron en ti, si las transformaciones que has visto aquí se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué dice hubiera permanecido hasta hoy? Porque Dios la destruyó con azufre y fuego por el pecado de la homosexualidad. Porque dice que desde el mayor hasta el más pequeño querían violar a los 2 ángeles que vinieron con el sobrino de Abraham, con Lot. Y el Señor, su pecado fue tan intenso en esa ciudad de Sodoma, que dice la palabra, cuando uno lee el pecado, dice que subió hasta los cielos y la ira de Dios tenía que descender contra ellos y los destruyó. Entonces, los de Capernaum, como los judíos, ellos saben quién es Sodoma. Ellos conocen el libro de Génesis, ellos saben quién es Gomorra. Ellos conocen lo que pasó allí, el juicio que Dios envió sobre ellos. Pero ellos se califican, nosotros somos más que esa ciudad. Y Jesucristo les dice, no, porque ustedes conocen más y no han hecho. Si ellos hubieran escuchado y hubieran visto estos mensajes, estos milagros, se hubieran arrepentido y no estuvieran condenados hasta el día de hoy. Pero ustedes han escuchado, han conocido y se van
Business as usual. Ya cumplí mi parte de ir a la iglesia, como si nada hubiera pasado. Yo no creo que nosotros venimos aquí y debemos salir de aquí como si nada hubiera pasado. Yo no lo creo. Yo no puedo vivir así, no quiero vivir así. Tiene que haber una respuesta. Las palabras que se están predicando son las de Dios. Tenemos cuidado para procurar que el texto, la exégesis o el sacar la verdad del texto se presenta como es. Y Dios ha tenido gracia en nosotros por muchos años para quedarnos en el texto, en el nivel de lo que entendemos y conocemos. Lo hemos estudiado y Dios nos ha ayudado y ha hecho grandes cosas entre nosotros. Y tenemos que revisar hoy cuál es nuestra respuesta ante la palabra del Señor. Esta ciudad tuvo la evidencia, escuchó el mensaje, pero al final del día siguió viviendo como de costumbre. Tal vez el Señor Jesucristo vino a hacer una conversación más en las conversaciones que ellos tenían. Tal vez el servicio vino a ser uno de los otros posts que se ponen en Facebook y ya. Pero ¿cuál es el nivel de obediencia? ¿Cuál es el cambio que está sucediendo en su vida o en mi vida frente al mensaje de la palabra? Esa ciudad de Capernaum, Dios la compara con Sodoma, una de las ciudades más perversas jamás mencionadas en el Antiguo Testamento. Pero el Señor dice que su castigo va a ser más tolerable que el de Capernaum, por el nivel de conocimiento que ellos tenían. ¿Cuál es el pecado más grave? La incredulidad. ¿Cómo se manifiesta la incredulidad? Diciendo, yo no creo. Posiblemente puede ser así, pero en realidad lo que Jesús está mostrando aquí es en la manera como usted vive. Eso demuestra si en usted hay incredulidad o no. ¿Y acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy, no hubiera sido destruida. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Y la ciudad cómo se conforma? De las personas que viven en la ciudad. Modesto, los modestans, cities, ¿cómo se diría? Los cereanos, cereales o cereanos. ¿Cómo se llama? ¿Turloqueros tal vez? Nunca había pensado en esos nombres en español. Turloquianos. Y cada uno, es la gente que vive allí. No es el nombre ni la reputación de la ciudad, es la gente que vive allí. Jesús le está hablando a las personas que viven allí. Jesús le está hablando a las personas que viven aquí. Miren, hermanos, hablemos de nuestra nación, Estados Unidos. Esta es nuestra nación. Usted puede decir que nació en otro lugar, pero esta es su nación. Es la mía. Aquí hemos sido adoptados por esta nación. Y procuramos la ciudadanía de aquí. Y vivir como ciudadanos que respetan esta nación. ¿Qué le espera a esta nación? ¿Conoce esta nación de la palabra? Tenemos la Biblia en los teléfonos. Tenemos tabletas para el teléfono. Tabletas para la Biblia. Teléfono para la Biblia, tabletas para la Biblia, Kindle para la Biblia, computadora donde está la Biblia. Tenemos, mire, allá siempre hay Biblias tiradas. Siempre se quedan Biblias. Inclusive a mí se me quedó una que ya no usa y la tengo que buscar porque dije, yo también caigo ahí. Hay Biblias de sobra. Puede conseguir Biblias regaladas, Biblias de $5, Biblias de $20, Biblias de $100 o de $200, Biblias con insertos de oro en los lados, lo que usted quiera en Biblias. De todo tipo de publicación de Biblias, Biblias de estudio, Biblias con capítulos, Biblias sin capítulos, Biblias con versos, Biblias sin versos, Biblia en griego, Biblia en hebreo, lo que usted quiera de la Biblia lo consigue. Abunda, hermanos, abunda. Esta nación fue fundada con principios bíblicos. Y es una nación que se expandió, que fue fortalecida. La mayor nación que ha habido en la historia de la humanidad es Estados Unidos. ¿Por qué? Por los principios bíblicos, por el fundamento que ha tenido aquí. El conocimiento abunda en la radio, en la televisión. ¿Y qué está haciendo esta nación?
¿Qué está haciendo nuestras ciudades? ¿Qué hacen nuestros vecindarios? ¿Es honrado el nombre de Dios? No, atacan. ¿Por qué mencionas el nombre de Dios? ¿Por qué quieres orar en público? Yo creo que más soportable va a ser el castigo a Sodoma y a Gomorra que lo que le espera a nuestra nación. Y es verdad, ahí está en la palabra. ¿Tengo que ser yo juzgado así también? No, yo necesito tomar una decisión frente a Dios cuando escucho su palabra. ¿Cuánto de la palabra? O ya que termine de leer toda la Biblia, entonces tomo una decisión. No, en el verso que leíste hoy, en la palabra que escuchaste hoy, en la oración que escuchaste hoy, donde Dios estaba hablando a tu corazón. ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esa verdad? ¿Qué se va a ver en ti mañana? ¿Qué se va a ver en tu trabajo, en tu hogar, con tus hijos? ¿Eso es lo que Dios está viendo? Dios conoce su vida y mi vida. Y Él dice, los que conocen menos, va a ser más tolerable. Quiere decir, cuando el Señor introduce el día del juicio y la condenación, los que van a ser condenados no van a tener la misma condenación. Porque el libro de Apocalipsis dice que en el juicio final, cuando sean juzgados por sus obras, cada uno va a ser juzgado por sus obras. Pero sus obras son medidas de acuerdo al nivel de conocimiento que usted tiene. ¿Cuáles las cuentas que le va a dar a Dios? El libro de Hebreos dice que al hombre le es dado morir una vez y después ¿qué? El juicio. Que rendir cuentas delante de Dios. Cada uno va a rendir cuentas delante del Señor. Hablamos del amor de Dios. Claro que sí, ahí en el grupo que nos reunimos esta mañana, básicamente fue el tema principal. ¿Cuánto nos ama Dios? La iniciativa que Dios tiene en Isaías 1 de llamar a Israel, vamos y razonemos juntos. Dios quiere que sus hijos vengan a Él, que disfruten de su amor, de sus bendiciones. Él quiere prosperarlos en su alma. La iniciativa está en Dios. El que está hablando aquí es Jesucristo. Él es el que está denunciando toda esta maldad de la crítica y de la indiferencia ante el mensaje de la palabra del Señor. Ambas cosas las está confrontando. ¿Por qué? ¿Porque quiere ser duro con ellos? No. Jesucristo les está llamando a que se arrepientan. Allí dice, porque no se arrepintieron. Jesucristo le llama a usted, arrepiéntase. Arrepiéntase. No tiene que seguir su camino. El camino es Cristo Jesús. La verdad es Cristo Jesús. La vida está en Cristo Jesús. ¿Cuál camino va a escoger? ¿El camino de la muerte o el camino de la vida? Jesús le llama allí para amarlo, pero usted tiene que responder al mensaje de la palabra. Mira, hay gente en el mundo que tiene ni una décima parte del conocimiento que usted tiene de la palabra del Señor. Y yo le tengo que predicar a usted, el Señor me llamó a predicarle a usted. Hay gente que va a escuchar esto en la internet, en la radio, pero principalmente a usted el Señor me llamó a predicarle. Usted es mi audiencia. Le tengo que hablar a usted. Hay gente que sabe ni la décima parte de lo que usted conoce de la palabra del Señor. ¿Usted cree que el juicio para ellos es peor que para usted? I don't think so. No dice el Señor que sea así. Porque como saben menos, su condenación va a ser más tolerable que la del que sabe más. Y usted sabe mucho. Esta es una iglesia donde los niños, el currículum que ellos tienen, si usted conoce el currículum de los niños, son niños, están bien preparados en la palabra. En Aguana, los maestros, los que están enseñando a los niños, están conociendo bien de la palabra. Los adultos estamos estudiando mucha cantidad de textos de la Biblia para aprender bien la palabra. En las predicaciones nos vamos verso por verso porque no hay otro mensaje. ¿De dónde vamos a sacar otro mensaje? Si no son las palabras de Dios. Ahora, nuestro nivel de respuesta ante Dios debe ser un nivel alto, donde usted está usando sus dones, donde usted está poniendo a los pies del Señor sus talentos, sus finanzas, su esfuerzo, su vida. ¿Cuál es la respuesta que usted le está dando al Señor? Eso demuestra qué tanto cree usted en la palabra del Señor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque aquí podemos decir, sí, yo creo, pero ¿qué es lo que hago? Yo diría ciertamente que la condenación de Sodoma, yo amo a este país, no me malentienda cuando digo esto, yo amo Estados Unidos. Es la nación que me adoptó,
Cuando llegué aquí en 1990, es la nación donde nací de nuevo, donde conocí a mi esposa, donde nacieron mis hijos y donde he tenido la oportunidad de servir al Señor. Yo amo esta nación y respeto esta nación, pero soy consciente que la condenación que viene aquí va a ser más soportable lo que va a sufrir Sodoma y Gomorra que lo que Estados Unidos va a sufrir, por el nivel de conocimiento que hay. Y si lo centramos a Capernaum, esa es iglesia del Valle Central, es altísimo. Sería mejor, piénsela. Yo no lo quiero correr a nadie de aquí, pero piénselo. Sería mejor no venir aquí. Mejor irse a una de esas iglesias donde le hablan, como me decía un amigo, que el pastor predicó que el primer mensaje del año, háblale a tu futuro. Tienes un gran futuro delante de ti. Vaya, ahí lo van a hacer sentir bien. Eso no está en la Biblia. Le van a hacer cosquillas en los oídos. Eso no está en la Biblia. Vaya allá. Mejor que estar allá. Si usted no quiere obedecer a Dios, que estar aquí aprendiendo la verdad y no obedecer a Dios. Es mejor. Seguir a Cristo no es fácil. El llamado del Señor Jesucristo a un discípulo, acuérdese, no es part-time. No es para sentarse y dar su opinión, a ver, como que hoy sí me gustó, como que hoy no me gustó. No, ¿qué dice Dios? ¿Qué hago con lo que Dios dice? Y dar fruto en su respuesta. Si no hay fruto en su vida, usted tiene que autoevaluarse, autoexaminarse y tomar acción. Tome acción. El día del juicio viene. Hay que dar cuentas delante del Señor. Si usted está en Cristo, usted no va a ser juzgado. Usted puede ser disciplinado, pero no va a ser juzgado. Pero si usted está aquí, conoce la verdad y no está obedeciendo, usted puede ser juzgado. Ahora, si usted está en Cristo y no está obedeciendo, los azotes del Señor son pesados, hermanos. Y duelen. No ignore las palabras del Señor. Les suplico, no ignore las palabras del Señor. No pase por alto el mensaje. No menosprecie lo que el Señor le ha dado, lo que usted conoce de la verdad. No se mantenga en su propia opinión. No piense tan alto de usted mismo. No lo haga. No escoja qué creer y qué no creer de la palabra de Dios. No escoja qué dirección tomar de acuerdo a su conveniencia y qué otra hacerla a un lado. Es toda la palabra del Señor. El camino para la salvación es un camino angosto y cuesta trabajo caminar, porque no hay muchas opciones, es una sola. El camino ancho lleva a la perdición. Usted tiene todas las opciones que quiera, pero no en el camino del Señor. Usted necesita creer toda la palabra del Señor, toda. Revise su corazón en relación con los que le predican la palabra del Señor. ¿Es usted como los muchachos del parque que son invitados a jugar, tocan la flauta, no bailan, hacen endechas y no se lamentan? ¿Quién dice usted que es el Señor Jesucristo con sus acciones? El Señor presenta aquí así la respuesta diferente que pueda haber ante Él, el Rey y su reino. ¿Cuál es su respuesta? Hoy, ¿dónde está usted hoy? ¿Cuál es la decisión que usted está tomando en su corazón? El llamado del Señor es arrepentirnos, a revisar esas cosas que se están haciendo. Usted sabe, porque el Espíritu Santo le ha dado convicción que usted no está obedeciendo al Señor. Y yo. Usted sabe. Hay que obedecer al Señor. Hay que cambiar. Hay que abandonar lo que hay que abandonar. Hay que dejar atrás lo que hay que dejar atrás y caminar hacia el frente. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos juntos? Le pedimos al Señor que nos ayude. La semana entrante, cuando, si Dios lo permite, entremos en la siguiente porción. Es la continuación de lo que Cristo está hablando aquí y se hace más notorio todavía el llamado. Mire iglesia, al mirar estos mensajes, yo no lo puedo dar como si estuviera platicando y así suavecito. No es mi personalidad, no puedo. Y además siento que me quema dentro de mí tener que decir lo que Dios dice aquí, cuando yo he sido confrontado con la misma palabra.
Y la respuesta del Señor debe ir al nivel de lo que Él nos dice, pero lo que vemos aquí es el corazón del Señor. Cuando usted sufre por sus hijos, ¿no usted clama a Dios para que ellos caminen con el Señor? ¿No clama usted a Dios para que sus hijos escojan de todo corazón ellos solos? Ellos por su propia cuenta leer la palabra, orar. Ellos por su propia cuenta ir y evangelizar a sus amigos. Así es el corazón de Dios. Lo más importante que usted hace en su vida es la salvación de sus hijos, ¿sí o no? Es lo más importante. Y usted llora por sus hijos. Cuando están pequeños aún, usted llora por ellos. Usted sabe, mi hijo no es salvo y está llorando por su hijo. Señor, sálvalo. Ese es el corazón de Dios. Él nos está llamando. Porque caminar en obediencia manifiesta el amor con que respondemos a Dios. Él quiere tener esa comunión con nosotros. Y eso es lo que Cristo está hablándole a estas ciudades. Para que vengan. Para que no estén allá desde la reja nomás mirando a ver qué hacen y después critico. O ya sí, y después no hacen nada. Señor, ayúdanos a revisar nuestros corazones, Señor. Ayúdame a revisar mi corazón frente a esta palabra, Padre. Señor, ayúdanos a responder de una manera íntegra delante de ti. Cada uno aquí, como individuo. Tenemos áreas únicas en las que cada uno tenemos que revisar cómo estamos, qué está pasando en nuestras vidas, cuál es nuestro nivel de compromiso delante de ti, cómo nuestras acciones manifiestan que verdaderamente hemos creído y que nos podemos acercar confiadamente a ti, Señor. Señor, ayúdanos a no avanzar más en la vida sin responder a ti, Señor, sin considerar nuestra condición delante de ti. Hacerlo individualmente, cada persona, donde está, a revisar cómo vive, cómo maneja sus finanzas, cómo maneja su relación con la esposa, con los hijos, en el trabajo, en la honestidad, en cada área. Señor, ayúdanos, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias porque creemos que es verdad lo que hemos leído hoy de la Escritura. Y creemos, Señor, que no somos más que nadie. No nos podemos comparar con nadie, Señor. Perdónanos cuando lo hemos hecho. Perdóname a mí, Señor. Ayúdanos a recordar que aún el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Es por tu gracia. Perdónanos, Señor, ayúdanos a recordar lo que oramos en Efesios 4, donde dice que el punto de unidad, la razón de unidad es Cristo Jesús, un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor, un solo Salvador, Cristo Jesús. No es por nosotros mismos, Señor, pero nuestras obras manifiestan que tanto hemos creído, Señor. Ayúdanos a revisar cómo está nuestro caminar delante de ti. Y en tu poder, Señor, hacer esos cambios obedeciéndote a ti porque tú nos das la fuerza, la capacidad, el querer y el hacer. Despiértanos, Señor, en las áreas donde estamos pasivos y ayúdanos a renunciar en las áreas donde estamos críticos, Señor, para caminar contigo, Señor, de la mano, amándote, sirviéndonos unos a otros, Señor, edificándonos unos a otros. Y con nuestro testimonio de obediencia a ti, manifestar al mundo que Cristo murió en la cruz para pagar por los pecados y resucitó de entre los muertos al tercer día. Que nuestro testimonio haga nuestro mensaje creíble, Señor, y traiga honor y gloria para ti, Padre. Gracias por ese llamado que tú haces aquí, Señor, por esta llamada de atención, por estas advertencias. Te bendecimos, Señor, oramos por las personas que no te conocen, no están en tu reino. Que sus corazones sean quebrantados, traspasados por la palabra, llenos de fe para que ellos puedan responder en obediencia al llamado de la salvación y vengan a tus pies confesándote como Señor y Salvador de sus vidas, Padre. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.